Hermanos, otra vez los saludo, buenas tardes. Y siempre es un gozo poder abrir la palabra con otro grupo de personas y estudiar este alimento que no es simplemente palabras vacías, sino que es el alimento espiritual, dice el apóstol Pedro. Pues hace 15 días terminamos lo que estábamos estudiando, las dos cartas del apóstol Pedro, precisamente, y poquito antes de que termináramos, hablábamos de qué tema íbamos a estudiar. Toda la Biblia es interesante, es palabra de Dios. Podemos haber tomado un libro del Antiguo Testamento, pero ya hablándolo, meditándolo, decidimos estudiar una carta más, una epístola del Nuevo Testamento, obviamente, una epístola ahora del apóstol Pablo, y decidimos estudiar la carta a los Corintios. Entonces vamos a comenzar a estudiar esta carta, una gran carta. En esta tarde, en este tiempo, solamente voy a dar el panorama de lo que es la primera carta y tocar un poquito, una introducción de la siguiente semana, lo que vamos a ver la siguiente semana, pero en general vamos a ver solo el panorama de Primera de Corintios. Esta primera carta, Primera de Corintios, es una de las cartas más extensas. ¿Saben cuántos capítulos tiene Primera de Corintios? ¿Qué dice yo? No vean en su Biblia. ¿Cuántos? ¿13? 13, caliente. A ver, caliente. ¿No? ¿Cuántos? 16 capítulos, exactamente. 16 capítulos contiene la primera carta a los Corintios. La segunda sí tiene 13, pero la primera que vamos a estudiar esta tarde tiene 16 capítulos. Entonces es una de las más extensas, igual que Romanos y la otra carta de Corintios. Además de ser una de las más extensas, es también una de las cartas que tiene más temas, abarca muchos temas. Entonces va a ser una enorme bendición también poder estudiar esta carta, porque la iglesia de Corinto, como vamos a ver más adelante, pasaba por muchas cosas, y esas muchas cosas suceden también en la actualidad en todas las iglesias. Son temas, no son temas tan doctrinales como otras cartas del apóstol Pablo, Colosenses, por ejemplo. No son tan doctrinales, pero son sumamente prácticas, muy buenos. Sí habla un poquito de doctrina, como lo vamos a ver más adelante, principalmente en el capítulo 15, donde nos habla acerca de la resurrección, pero en general son cosas muy prácticas. Nos habla de asuntos personales. Habla Pablo acerca de matrimonios, asuntos matrimoniales, asuntos de eclesiales, y como lo mencioné, abarca algunos temas teológicos. Entonces, Primera de Corintios abarca un gran tema, grandes temas, muchos temas muy importantes para nuestra iglesia. Entonces va a ser de mucha bendición.
Corinto. ¿Dónde se ubica Corinto? Si trae su Biblia, al final de su Biblia hay unos mapas. No tienen mapas. Oh, lo siento, hermano. Es que el mío sí tiene hasta de colores. Bueno, algunos tendrán sus mapas. Es muy raro. Seguramente el hermano Meli los arrancó. No, la mayoría trae unos mapas y nos habla, por ejemplo, de los viajes del apóstol Pablo. Y si ustedes pudieran encontrar, si su Biblia tiene ahí, el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Sí? ¿Sí lo tienen? Sí. Y ahí pueden ubicar dos grandes islas al norte de África. Una isla es Chipre, que está al este, casi pegado con Palestina. Y un poquito más al centro del mar Mediterráneo está otra isla, una isla grande, que es Creta. Arribita de Creta está Corinto. ¿Sí? Ahí está. Se encuentra en la región de lo que se le llama Asia Menor. Como ya lo pueden observar, se encuentra entre el mar Mediterráneo y el norte de África. No es muy grande. Corinto no es muy grande, es una región de Grecia y se encuentra en medio de Esparta y de Atenas, dos ciudades muy importantes de Grecia. Entonces, en medio de Esparta y de Atenas se encuentra Corinto. Ahora, varios investigadores, voy a hablarles un poco de historia, ojalá y no se duerman, con el calorcito que se siente y luego el ambiente, ojalá no se me duerman. Traje una pistola con agua, así es que quien cierre los ojitos por más de 10 segundos, le voy a echar agüita. No es cierto, pero vamos a mantenernos, tratar de mantenernos despiertos, hermanos. Un poco, cuando hablamos de historia, a veces si no nos gusta mucho la historia, podemos sentir un poco aburridos, pero vamos a hacer el esfuerzo de mantenernos atentos. Bueno, Corinto, según historiadores, surgió o fue creado, nació al menos 2 milenios antes de nuestro Señor Jesucristo. Corinto tuvo una gran influencia en toda esta península. Es una península. ¿Saben qué es una península? ¿Sí? ¿Todos saben qué es una península? Cuando una parte de tierra se mete hacia el mar, es una península. Cuando una parte de agua se mete a la tierra, es un golfo. ¿Sí? Por eso tenemos en nuestro hermoso país el Golfo de México y la península de Yucatán y la península de Baja California, Sur y Baja California. Entonces, mucha bendición. Entonces, Corinto también era una península, era una península. Tuvo gran influencia en toda la península, en todas las partes de Grecia central. Era una ciudad muy, muy atractiva, Corinto. Desde cualquier punto de vista económico, político, social, era muy atractivo. Corinto llegó a la cima de su poder más o menos en el siglo 7 antes de Cristo, del 601 al 700 antes de Cristo, más o menos. Hubo un rey llamado Filipo II, el que creó una ciudad
que también Pablo escribió a los filipenses, Filipos, fue creado por este rey llamado Filipo II de Macedonia, logró conquistar Corinto en el año 338 a.C. Y su hijo, ustedes lo recordarán más los jóvenes que estudiaron historia, el hijo de Filipo, llamado Alejandro Magno o Alejandro el Grande, utilizó esta ciudad como centro de comercio y de atracción turística. Entonces podemos entender, ¿alguien conoce Mérida, Cancún? ¿Sí? Benditos sean que conocen esos lugares tan bonitos. Es una zona muy turística, ¿no? Muy bonita, las playas y todo lo turístico. Corinto era más o menos similar, un Cancún, pero del otro lado del mundo. Muy bonito, era turístico, había una buena economía, y Alejandro el Grande, el hijo de Filipo II, impulsó la economía, impulsó el turismo, y entonces creció muchísimo esta ciudad de Corinto. Pero una vez que Alejandro murió, esta ciudad todavía creció más y más y más. Ahora, Corinto no era muy grande. La ventaja que tenía Corinto es que tenía mar en dos lados. Por ejemplo, imaginemos que aquí Tenancingo es Corinto. Aquí la Emiliano Zapata es Corinto. Al norte, a unos 3 kilómetros hacia el norte, había mar. Y a unos 3 kilómetros hacia el sur, había mar. Entonces había mar de los dos lados. Y llegaban barcos del lado norte y llegaban barcos del lado sur. Ahora, como para poder transportar sus mercancías, los comerciantes no querían ir a dar una vuelta enorme, porque tenían que recorrer casi 700 kilómetros para llevar sus productos. Se les hacía más fácil desembocar en Chipre con sus navíos grandes y con barcos más pequeños atravesar Corinto. Entonces, ¿cuántos kilómetros dijimos que tiene Corinto? Aquí es Corinto, hay 3 kilómetros para allá, para el norte, y 3 kilómetros para el sur. 6 kilómetros, no son muchos. Entonces desembarcaban allí, atravesaban con los recursos que tenían en aquel entonces, y llegaban al otro extremo y ya estaban en el otro mar. Entonces pasaba mucha gente no quería dar la vuelta, hacía más fácil. Sí, tengo que desembarcar, pero aún así era mucho más fácil, menos arriesgado, más económico cruzar Corinto. En algún momento, varios líderes en aquel lugar intentaron construir un canal que atravesara el mar Egeo, que es el sur, con el mar Mediterráneo, el norte, y hacer un canal y atravesarlo para que los barcos pudieran pasar. No se pudo lograr hasta ya en nuestra era que se hizo. Pero bueno, había entonces mucha economía, mucho comercio por esta ventaja que tenía Corinto. Cuando los romanos conquistaron Grecia en el año 196 antes de Cristo, pusieron esta ciudad como cabeza de toda la región de Acaya. 50 años después, Corinto, como allá había crecido mucho, se rebeló contra Roma, y entonces el emperador de Roma en aquel entonces, llamado Lucio Mumio, mandó a destruir completamente Corinto. Fue destruido, fue quemado y casi desaparecido Corinto. Así se quedó por casi 100 años, hasta que llegó otro emperador romano llamado Julio César, que lo levantó
en el año 44 antes de Cristo. La ciudad creció nuevamente, arregló todo este emperador y construyó nuevos puertos en Licaonia, que conectaba con el mar Mediterráneo, y el puerto de Cencrea, que conectaba con el mar Egeo. Los hizo mucho mejor y la economía otra vez creció. Y otra vez muchos comerciantes, mucha gente de todo el mundo cruzaba Corinto. Ahora, imagínense, gente de todo tipo, gente de todo el mundo. ¿Qué hacía la gente cuando pues llegaba ya noche? Los marineros, los comerciantes llegaban noche a Corinto. ¿Qué tenían que hacer? Pues dormir, ¿dónde? En Corinto. Entonces en Corinto había también no solamente la economía, sino también había todo tipo de personas que se quedaban la noche a pernoctar o días en Corinto, de todo tipo de personas, todo tipo de gentes, todo tipo de naciones se quedaban en Corinto. Imagino que ya van pensando algunas cosas. Entonces esa es la razón por la cual la iglesia de Corinto era así. En poco tiempo, Corinto llegó a ser el centro de comercio de uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Ahora, con toda esta mezcla de personas en esta ciudad, con los atractivos que había en esta ciudad, la cultura de esta ciudad de Corinto no era muy agradable, no era muy buena a la vista de los demás. Muchos años antes del cristianismo, personajes griegos, personajes romanos, con frecuencia describían a Corinto como la ciudad de fornicación y prostitución. Y entenderemos muy fácil por qué. Era algo muy lógico. Entonces, de hecho, los griegos utilizaban un término, más o menos, el término es corintiacentai, que significa vivir a lo corintio. ¿Y qué es vivir a lo corintio? Prostitución, fornicación, inmoralidad. Cuando una persona vivía de una manera muy inmoral, él está viviendo a lo corintio. Y ya sabían a qué se referían. Hay una persona que vive a lo corintio, la gente ya entendía, no tenía que haber más explicaciones, sabía a lo que se refería. Entonces esa es la idea que se tenía de Corinto. Vamos a Corinto. ¿A qué vas a ir? Pues ¿a qué se va a Corinto? Entonces la ciudad tenía una cultura muy fea, una inmoralidad muy grande. Tenía docenas de templos paganos en Corinto. El antiguo templo más conocido es Afrodita, la diosa del amor, y algunos historiadores dicen que había más de 1000 sacerdotisas que eran prostitutas en este templo. Y como ya dijimos, Corinto tenía dos puertos, al norte y al sur. Entonces, cuando llegaban los marineros, era muy popular. Era muy popular. Y muchos marineros querían ir a Corinto. Muchos marineros querían llegar a Corinto a quedarse allí la noche. Con toda esta inmoralidad. Solamente iban a eso. Estaba la diosa, el templo dedicado a la diosa Afrodita, la diosa del amor. Por eso Pablo, ahora sí, dejamos nuestro mapa tantito, y en el capítulo
capítulo 5, versículo 1, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Capítulo 6, versículo 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Por eso Pablo les dice: huyan de la inmoralidad. Era parte de la vida de la gente allí. Llegó un momento en donde toda esa inmoralidad se veía tan normal. Llegó a ser normal entre la gente de Corinto. Esta ciudad daba tanta libertad para los diferentes grupos religiosos, y no solo estaba el culto a Afrodita, sino también adoraban a Asclepio, el dios de la medicina, a Apolo, Poseidón. Había altares y templos para las deidades griegas como Atena, Hera, Hermes, otros altares dedicados a los dioses de Egipto, Isis, Serapis. Y en todo eso, hermanos, podemos imaginar tantos templos, tanta inmoralidad, tanta prostitución, tanto, como dice Pablo aquí también, hombres que se echan con varones, con otros varones. En medio de todo esto había una iglesia cristiana. Difícil, ¿no? Difícil porque toda esta cultura, toda esta forma de vida, donde era tan normal ver prostitución por todos lados, ver homosexualidad por todos lados, era tan normal, y una iglesia aquí, en medio de toda esta situación, toda esta corrupción. Nos vamos otra vez a nuestro mapa porque vamos a entrar ahorita. ¿En qué momento nació la iglesia de Corinto? Bueno, en su segundo viaje misionero, recordarán que en Hechos, el médico amado Lucas narra un incidente, una situación muy difícil, en donde los gentiles comenzaron a creer en Cristo, pero algunos judíos que también se habían convertido a Cristo decían: qué bueno que creyeron también en Cristo, pero es necesario que ustedes se circunciden. Y Pablo dijo: no, la salvación es solamente por fe. No es necesario que se circunciden ellos. Los judíos decían: sí, es necesario que se circunciden. Y hubo un pleito no pequeño, a tal grado que se juntaron estos hombres judíos que decían que sí se tenían que circuncidar, con Pablo, Bernabé y algunos otros, y se fueron hasta Jerusalén a arreglar este asunto con los demás apóstoles. Se arregló el asunto. No es necesario la circuncisión para salvación. La salvación es solamente por la fe en Cristo Jesús. Se arregló. Solamente que no coman la sangre de los animales y algunas otras cosas que escribieron los apóstoles. Se arregla esto en Hechos capítulo 15, se narra esto, y como Pablo estaba en Jerusalén, entonces comienza allí su segundo viaje
misionero. Y si tienen su mapa, dice, sale de Jerusalén y se va a Antioquía, hacia el norte. Pasa por Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia y llega a Troas. Toda esa región que acabo de mencionar es lo que se le llama también como Asia Menor. Después de Troas se va a Filipos, la ciudad creada por el rey Filipo II. Pasa a Tesalónica, se va a Berea, de ahí baja a Atenas y de Atenas se va a Corinto. Y es allí donde Pablo levanta la iglesia de Corinto. Algunos fechan la llegada del apóstol Pablo a Corinto en el otoño del año 50. Y según Hechos 18:11, Pablo se quedó en Corinto por 1 año y medio. 18 meses se quedó allí en Corinto, viviendo allí en Corinto. ¿No se han dormido, hermanos? ¿No? Ven, ya casi voy empezando. Ahora, en primavera del año 52, Pablo dejó Corinto y junto con Aquila y Priscila zarparon a Éfeso, más del otro lado, cruzaron el mar Egeo, llegaron a Éfeso, y donde se separaron porque Pablo continuó su viaje a Cesarea, a Jerusalén, y llegó nuevamente a Antioquía. Entonces dio una vuelta completa el apóstol Pablo. Cuando llegó a Éfeso, la Biblia dice que se quedó allí por 3 años. Muchos dicen que fue allí donde escribió la carta a los Corintios, en el año 55 aproximadamente. Algo interesante, esta carta que nosotros conocemos como Primera de Corintios no fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió a los Corintios, fue la segunda. ¿Dónde está la primera carta que escribió? Lamentablemente no se conserva, no se perdió, no sabemos. Entonces, en la primera carta que le escribió el apóstol Pablo, y eso lo podemos constatar en la carta de 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿Dije 6? 5, 9. Dice 1 Corintios 5:9: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. ¿Dónde está esta carta? Es lo que esta primera carta que Pablo escribió y que les dijo: no se junten con los fornicarios. Ahora, era difícil ese asunto. ¿Por qué? Por la situación que se vivía en Corinto, ya lo mencionamos. Pero esta carta no se entendió, al parecer no se entendió. Cuando Pablo escribió: no se junten con los fornicarios, los corintios pensaron: bueno, ¿cómo? Entonces, ¿dónde me voy? Si casi toda la ciudad son pecadores, toda la ciudad es llena de fornicación. ¿Qué quiere decir Pablo? ¿Para dónde me voy entonces? Y después les dice, versículo 9, 10: no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que
llamándose hermano, fuese fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pablo aclara este malentendido. Pablo les está diciendo, les escribió una primera carta, no se junten con fornicarios. Pero los corintios pensaron, bueno, con ningún fornicario, entonces, ¿para dónde me voy? Y Pablo les dice, no me refiero a los fornicarios gentiles, incrédulos. No, porque es necesario que convivan con ellos. ¿Para qué? Para que les prediquen del evangelio y los saquen de ahí. Lo que yo les escribí en esta primera carta es que no se junten con aquellos que, llamándose cristianos, sean fornicarios, idólatras, borrachos, calumniadores, etcétera, etcétera, etcétera. Con ellos no se junten, dice Pablo enfáticamente. Es más, con ellos ni aún tengan comunión con ellos. Es decir, no coman con ellos. El asunto es muy fuerte. Y lo que vamos a, con lo que quiero terminar, tiene mucho que ver con esto. Y por eso Pablo escribe esta segunda carta, que para nosotros esta segunda carta es Primera de Corintios. La primera carta que él escribe, al que se refiere 5:9, se ha perdido. Y la segunda carta, para aclarar lo sucedido, lo que escribió en la primera carta y las dudas que hubo, la conocemos como Primera de Corintios. Propósito de la carta. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Bueno, ya entendimos el contexto. Ya sabemos cuál es la situación, la cultura, la costumbre de Corinto. Mucha economía, es un lugar bonito, pero la situación, la cultura, la vida de Corinto era horrible, era muy inmoral. ¿Por qué Pablo escribe la carta? Bueno, hubo tres fuentes que lo motivaron a escribir esta carta del apóstol Pablo. Uno, por la información que le llegó de una familia. Capítulo 1, versículo 11 nos dice que había una familia, la familia de Cloé, que le llevó una información. Dos, por la carta que ellos habían escrito, la iglesia había escrito. 1:11 dice, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros, ¿qué? Contiendas. Esta familia le dijo, hermano Pablo, está sucediendo estas cosas allí en la iglesia. Hay divisiones, hay contiendas, hay problemas. Y a mí me llama la atención esto, hermanos. ¿Por qué? Porque esto no es chisme, esto era verdad. Y en su momento lo vamos a ver, la importancia de avisar las situaciones que suceden en la iglesia a los líderes, no como chisme, sino como cuidado de la iglesia. Entonces la familia de Cloé envía esta noticia a Pablo. Pablo, está sucediendo estas cosas. Capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Había algunas dudas que la iglesia tenía, y hicieron una carta y se la mandaron a Pablo. Entonces, la primera razón, por así decirlo, que impulsó a Pablo a escribirlo es la información que la familia de Cloé le envió. La segunda razón es porque la carta que ellos habían escrito a Pablo, de algunas dudas que tenían acerca del matrimonio, del celibato, de los solteros, de las solteras. Había dudas. Entonces le escriben a Pablo, ¿qué dice el Señor de estas cosas? Y Pablo responde. Una tercera razón
Dice en el capítulo 16, versículo 17: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Estas tres personas que llegaron con Pablo, posiblemente ahí en Éfeso, fueron a visitarle, le dieron información extra de lo que estaba sucediendo en la iglesia. Entonces, tres fuentes que motivaron a Pablo a escribir la carta: la familia de Cloé, la carta que él recibió, y esta delegación de tres hermanos que fueron a visitarlos y le dieron más información acerca de la iglesia de Corinto. Entonces Pablo, tomando su pluma o su amanuense, comenzó a escribir la primera carta que nosotros conocemos como primera carta, que en realidad es la segunda, a los Corintios. Vamos a ver rápidamente estos 5 puntos que Pablo menciona en Primera de Corintios. El primer problema es que había divisiones y problemas en el liderazgo. Esa información lo dio la familia de Cloé. Pablo amaba mucho la iglesia. Pablo tenía un corazón especial por todas las iglesias, pero también muy especial por la iglesia de Corinto, tal vez por el contexto en el que vivía Corinto. Una situación, un lugar muy difícil, en donde tal vez salían de la iglesia y lo primero que veían en la calle era inmoralidad. Salían de la iglesia y lo primero que veían en la calle, borrachos, idólatras, prostitutas, homosexuales, por todos lados. La ciudad estaba llena de todo tipo de personas. ¿No es interesante, hermanos, que cuando un pueblo llega una familia y de allí el pueblo va creciendo y creciendo y creciendo, todos se conocen, ¿no es cierto? Y ya creció un poquito más, pero todos se conocen. Y por este lugar hay un terreno grande. Y llega una familia de X parte, ya familia, y se llega a vivir ahí. Llega otra familia de otra parte y llega a vivir ahí. Y ahí llegan 100 familias de diferentes partes y llegan a vivir ahí. ¿Se conocen todos? ¿Dónde hay más problemas? ¿Donde nació una familia y se multiplicó, o donde llegaron? ¿Dónde hay más problemas? ¿En el primer ejemplo o en el segundo? ¿Por qué? No se conocen. Traen otras costumbres. ¿Sí? Así pasó con Corinto. Yo he escuchado cosas, por ejemplo, de pueblos como tenemos hermanos de San Simón, de Teco, pueblos así. Dicen, no, pues aquí casi no hay problemas. La gente se cuida uno al otro. Es interesante. Pero cuando no se conocen, cuando llegan, no hay ese cuidado. Y hay más corrupción, más problemas. Lo mismo sucedió con Corinto. Y Pablo entonces amaba a la iglesia de Corinto por esta situación, preocupándose por sus hermanos, por la iglesia. Él escribe en el versículo 14 del capítulo 4, fíjense el corazón de Pablo, 4:14: no escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Fíjense el adjetivo y
y el pronombre que dice, sino como a hijos míos amados. Una expresión de pertenencia, no solamente de pertenencia, sino de ternura. Así llamaba el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, preocupado por la situación en que estaban viviendo. Y entonces se expresa de esta manera: amaba mucho. ¿Y cuál era el problema que toca primero? Dice: he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Pensemos en la iglesia, hermanos, de Corinto. Había allí cristianos judíos que habían llegado a Corinto. Había ciudadanos bien acomodados y a la vez esclavos en extrema pobreza. Había gentiles que habían creído el judaísmo, que se habían vuelto cristianos. En la congregación había personas de varias naciones y de varias lenguas. Una iglesia con muchas diferencias culturales, de hábitos, costumbres. Y cuando Pablo se fue, pronto esta iglesia comenzó a tener problemas. El principal problema fue divisiones. Los más acomodados con los más acomodados. Los esclavos con los esclavos. Los judíos con los gentiles prosélitos, los gentiles que se habían convertido al judaísmo. Y así varios grupos, divisiones. Y Apolos también había ido allí. Pedro había ido también a Corinto. Y entonces llegó al grado, hermanos, en que algún grupo de hermanos se sentían más identificados con Pedro. Otro grupo se sentía más identificado con Pablo. Otro grupo con Apolos. Y otro más, los más espirituales, decían: yo soy de Cristo. Grupos de diferentes en una misma iglesia: yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro. Nosotros somos de Cristo. Y Pablo, eso dice, Pablo les regaña y dice: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Está dividido Cristo? Y obviamente la respuesta era: pues no. Entonces, ¿por qué cada uno de ustedes, hay grupos que dicen: yo soy de Pablo, de Apolo, está dividido Cristo? Pablo está molesto. ¿Por qué está actuando de esta manera la iglesia? ¿Qué son Pablo y Apolos? Les dice: simples criados, esclavos del Señor, que les entregó la tarea de predicar el Evangelio. Pablo había estado fuera por 3 años, los 3 años que estaba en Éfeso. Y en esos 3 años había también hombres que se sentían sabiondos por la cultura corinta, la cultura griega, de mucha sabiduría. Ustedes conocen los griegos, famosos pensadores griegos. Se sentían sabiondos por lo que habían aprendido y dicen: pues en realidad Pablo ni es apóstol. Porque los apóstoles solamente son 12. Pablo no es apóstol. Comenzaron estos hombres a dudar del apostolado, a cuestionar del apostolado de Pablo. Entonces Pablo escribe esta carta, no solamente corrigiendo el error de los problemas, de disensiones, contiendas, sino también de su liderazgo.
El segundo problema es que había problemas morales en esta iglesia, problemas sociales en esta iglesia. Pablo está muy triste. Lo que a él le preocupaba ya había sucedido en la iglesia. Habían permitido que toda esa inmoralidad que se vivía en Corinto, en la ciudad, entrara a la iglesia. Y la tristeza de Pablo es que no solamente había entrado, ahora, era terrible esto, porque no solamente habían permitido que entrara, sino lo que estaba sucediendo en la iglesia era peor que lo que sucedía allá afuera. ¿Cuál era el problema? Un hermano tenía relaciones sexuales con la esposa de su papá. Y Pablo dice, ¿cómo pueden permitir esto? ¿Cómo pueden ustedes permitir esto? La tristeza de Pablo y la molestia de Pablo es tan grande que dice, capítulo 5, versículo 1, hay fornicación entre vosotros, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más de haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Quítenlo, sáquenlo de ahí a ese hombre si no se arrepiente, entréguenlo a Satanás para destrucción de su carne. Lo que Pablo está enfatizando fuertemente es: sáquenlo de la iglesia, expúlsenlo firme y fuertemente. ¿Para qué? Para guardar en santidad a la iglesia. Parte de la inmoralidad también era que cuando había un problema entre los hermanos, se iban a los juzgados civiles a que les arreglen sus problemas. Dice Pablo, no hay un sabio entre vosotros. ¿No saben que ustedes van a juzgar a los ángeles y no pueden arreglar sus problemitas entre ustedes? Busquen a un sabio, a un maduro, a un sabio entre ustedes, y que les ayude a arreglar su problema. Había problemas matrimoniales, personas divorciadas, solteras, viudas, y la iglesia escribe a Pablo: mi hija se tiene que casar, Pablo. Mi hijo se tiene que casar, debo darle un casamiento. ¿Es necesario? Y si no se casa, ¿qué pasa? ¿Es malo si no se casa? ¿Es malo si se casa? Y Pablo escribe detalladamente cada uno de estos problemas, cómo se tienen que solucionar. Habría también problemas culturales y religiosos. Se acostumbraba, como había tanta idolatría, se mataban los animales que se comían en ese entonces, y la carne se sacrificaba a los ídolos. Algunos corintios cristianos maduros decían, a lo mejor se recordaban las enseñanzas de nuestro Señor Jesús: lo que en el estómago entra, sale y se va a la letrina. Entonces ellos decían, la comida no es nada, los ídolos no son nada. Pero había otros creyentes que creían que comer los sacrificados a los ídolos era pecado, entonces dañaba su conciencia. ¿Qué se hace aquí, Pablo? Y Pablo explica detalladamente cómo se tiene que solucionar esto. Decía, los fuertes, el asunto era, los fuertes podían practicar su libertad cristiana comprando esa carne en la carnicería. Pero Pablo pone de relieve 3 puntos. 1, la conciencia del hermano débil. 2, la responsabilidad que el hermano fuerte
tienen de cuidar de sus hermanos. Y 3, lo que Pablo ataca al inicio, la unidad de la iglesia. Bueno, no ataca, sino que cuida la unidad de la iglesia. Había problemas congregacionales también. Hermanos, puros problemas con los corintios, ¿no? Problemas congregacionales. El uso de los dones. Un desorden. Completo desorden. Pablo, en la iglesia todos hablan al mismo tiempo. Ni entendemos lo que dicen. Ahora, es interesante, hermanos, que en la iglesia había de diferentes nacionalidades y obviamente de diferentes lenguas. Pero ni aún con estas diferentes lenguas entendían lo que los demás estaban diciendo. Es un desorden, Pablo. Y Pablo dedica capítulo 11, capítulo 12, 13 y 14, 3 capítulos para hablar acerca de esto. Y lo interesante, hermanos, cómo Pablo lo trata. Capítulo 12 y capítulo 14. El 13 es el capítulo que le llaman el capítulo del amor. Lo que conecta realmente las diferencias y lo que puede solucionarlos es el amor. Entonces, Pablo trata estos temas también, el uso de lenguas, el velo y todos estos problemas. Y por último, también hay problemas doctrinales. ¿Como cuál? No hay ninguna indicación que nos sugiera que los hermanos le hayan pedido a Pablo que les aconseje acerca de este último tema. ¿Cuál es ese último tema? La resurrección, capítulo 15. No hay, pero muy posiblemente, por ejemplo, los de Cloé le dijeron: hermano Pablo, es triste, la iglesia, hay problemas, hay conflictos entre hermanos, hay grupos, hay disensiones. En la carta le escriben: Pablo, ¿qué hacemos con nuestros hijos que quieren casarse, que no quieren casarse? Con los divorcios, con los matrimonios, ¿cómo funciona esto? Pero de la resurrección no se menciona. Muy posiblemente los 3 hermanos que fueron a ver a Pablo, que leímos en 1 Corintios 16, 17, capítulo 16, versículo 17, estos 3 hermanos que fueron a hablar con Pablo también le preguntaron esto. Son ellos los que tal vez le dijeron: Pablo, también hay algunos hermanos que dicen que no hay resurrección. ¿Cómo es eso de la resurrección? Y Pablo habla ampliamente, más de 35 versículos que nos hablan acerca de la resurrección. Y entonces, hermanos, todo esto es lo que trae Primera de Corintios. ¿Alejado a nuestra iglesia? No. Todo esto que vamos a ver entonces va a ser de gran bendición. Y por último, hermanos, lo que Pablo, ya para terminar, lo que Pablo está haciendo al tratar todos estos temas es lo que Pablo está mencionando en los primeros 3 versículos. Y está la clave, hermanos. En los primeros 3 versículos está la clave a todos los problemas que se mencionan y que hemos mencionado. Dice Pablo: llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Llamados qué? Llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Aquí está la clave, hermanos. ¿Cuál es la clave para no caer en todas estas cosas que se han mencionado? Dice versículo 2: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y esta es la clave, hermanos. Y esto es lo que, si Dios nos lo permite, la siguiente semana vamos a ver: la santidad en los creyentes. Si hay santidad en los creyentes, hermanos, todas estas situaciones que hemos visto aquí se resolverían o se evitarían si hay santidad. Vamos a vernos de pie, hermanos, y los esperamos también la siguiente semana. Pueden ir leyendo también Primera de Corintios para ir entendiendo más del contexto. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu palabra. Y Padre, es maravilloso oír tu palabra y cartas como esta que hemos explorado, Padre. Y personalmente hay emoción a poder adentrarnos a esta maravillosa carta, que será de gran bendición para mi vida, para mis hermanos, para tu iglesia. Padre, que podamos permanecer con el corazón, nuestra mente dispuesta a aprender cada día de tu palabra. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres quien nos guía, quien nos alimenta, quien nos sustenta. Sigue haciéndolo con tu iglesia, Padre. Guarda ahora a los que regresan a sus hogares, y que en verdad, oh Dios, es que tu iglesia pueda crecer en conocimiento, en todas las características de mi Señor, y que podamos siempre expresar nuestra gratitud de manera personal como iglesia para la alabanza de tu nombre. Oramos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.